Gracias, maestro. Gracias, Néstor. Bueno, hay muchos amigos acá, a los que quiero saludar especialmente. Algunos los conozco desde que nacieron, algunos desde que éramos muy chicos. Lamentablemente que esto haya pasado hace tantos años. Pero, a ver, yo quiero tomar 3 o 4 temas generales y después venir más a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque me parece que estamos envueltos en una vorágine de cambio en el mundo que nos cuesta tener perspectiva de la misma, nos cuesta tener noción y características de sus alcances, y estamos como adentro de un tren en movimiento. Cuando estás en un tren en movimiento, si el tren no se mueve mucho, vos vas de un lugar a otro, te parece que estás quieto. No, no estamos quietos, estamos lanzados a una gran velocidad en un mundo que se ha acelerado. Y yo creo que el primer punto, y insisto con eso todo el tiempo, es que estamos viviendo una revolución tecnológica. Estamos viviendo una revolución tecnológica que no comenzó ahora, que comenzó por lo menos en 1970. Yo me acuerdo por un libro, que lo he mencionado varias veces, que se llamaba La Era Tecnotrónica, y era de Stanislaw Brzezinski. Más o menos me sale bastante bien, ¿no? Que era un señor polaco que vivía en Estados Unidos y que yo no sé si lo tradujo, que estaba en español, en una editorial, un libro blanco, celeste, clarito. Y la era tecnotrónica, lo que decía en 1970, en el libro yo lo leí en 71, era que se iniciaba una transformación muy grande con todo el tema de la informática y las comunicaciones, y que la Unión Soviética no iba a poder resistir la competencia con Estados Unidos y con los países capitalistas desarrollados, y que iba a caer a raíz de eso. Después vino todo el tema de la guerra de las galaxias. Esto es el 71. Yo terminé el libro, me pareció muy interesante, y llegué a la conclusión, bueno, el tío Brzezinski, que es un polaco anticomunista, está en Estados Unidos, habla mal de nosotros, no va a pasar lo que dice. Pero pasó. No solo pasó, sino que además continúa, la revolución tecnológica continúa. Y no es una revolución solo en las comunicaciones, es una revolución en casi todo. Y el salto que pega esta nueva etapa de globalización, porque hubo muchas globalizaciones, no nos engañemos, está basado en esa transformación tecnológica. Y la era del neoliberalismo, el auge del neoliberalismo y el consenso de Washington y todo eso, también está basado en esa revolución tecnológica. ¿Cómo lo vas a hacer liberal si yo te saco esto porque no lo podés comprar en ninguna parte del mundo más que en mi país? Entonces te digo, o me lo compras o no tenés teléfono. Bueno, bajar los aranceles y yo te lo vendo. Es decir, es una tecnología que salta, que se impone de una manera extraordinaria y que primero obviamente está en manos de los poderosos que tienen dinero para hacerla. Yo creo, y eso es lo que pasó a partir de 1970, y si no vemos que ese proceso de globalización y ese proceso de neoliberalismo están basados en esa transformación material de la revolución tecnológica, no entendemos el mundo que estamos viviendo ni el que viene. Porque eso cambia de alguna manera, y eso se verá como quizás el modo de producción, como se solía decir. Sin duda, cambia la forma en que se produce, cambia cómo surge o de dónde surge la plusvalía o cómo se produce esa plusvalía. Surge de una transformación que afecta el poder, la creación del poder, la acumulación del poder y el uso del poder. No es lo mismo.
creo, esto habrá que ver más casos o estudiar mejor, pero yo creo además que esta revolución tecnológica, por sus características, termina con el concepto del suma cero, que es un concepto muy tradicional en política, ¿no? Es decir, si yo tengo 80, a vos a lo máximo puedes tener 20. Y si tenés 21 es que me sacaste uno y tengo 79. Bueno, yo creo que ese modelo, que es un modelo que está muy metido en nuestra cabeza y en nuestras visiones sobre cómo se acumula poder, que necesariamente quitándose el otro, no es necesariamente cierto en este nuevo mundo que se inicia. Pareciera que hay formas de generar poder, como quien genera energía, que pueden ir más allá de ese 100. Puede ser 110, 120, estrictamente no sabemos. Pero sí estoy convencido que el poder se acumula y se distribuye de manera distinta. Por ahora esta revolución tecnológica y sus consecuencias económicas, como se ha llevado, lo que ha producido es una ola de globalización, un enorme crecimiento de la desigualdad, enorme, y creo, y eso quizás es un rasgo de optimismo, que es una tecnología la que produce esta revolución, que en realidad puede ser relativamente fácilmente apropiada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que se puede copiar o apropiar por parte de países, de economías, de sociedades, con menos dificultades que la de la revolución industrial, sobre todo que la de la segunda revolución industrial, la revolución industrial del acero. Es decir, creo que es más difícil fabricar una computadora en lo que se llamaba mundo colonial o tercer mundo en aquel entonces, que copiar una computadora en un país en desarrollo y hacer esa tecnología. Eso es una hipótesis. Pero yo quiero que se metan en la cabeza de todo el cambio, porque además no es un problema de instantaneidad, que eso sí es obvio, ¿no? Lo de la instantaneidad de las comunicaciones cambia la forma en que pensamos el mundo. Es decir, nos enteramos las cosas inmediatamente, y además no solo nos enteramos las cosas inmediatamente, no es un problema de comunicación. Las cosas suceden más. Hay un invento que es muy sencillo, pero que requiere un poco de informática para ordenarse, que son los contenedores. Los contenedores, todo el mundo dice que han tenido un rol fundamental en la transformación del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque permitieron multiplicar por varias veces el comercio mundial. Y nada de esta deslocalización y de este nuevo rol de las grandes empresas monopólicas y de fabricar en otro lado y este sentido global hubiera sido posible si no hubiera habido contenedores que unificaran y uniformaran y permitieran multiplicar con los barcos más grandes el comercio en el mundo, varias veces. Y eso es, nadie puede creer que un container es una cosa tan revolucionaria. Bueno, pues sí, ha cambiado y cambia el mundo. Hay algunas cosas de estas que son obvias, ¿no? Es obvio cuando lo vemos en la vida familiar, el telefonito, no hay que sorprenderse. Todo lo que somos pre-teléfono sabemos lo distinta que era la vida. No sé si mejor o peor, porque todos dicen que ahora los teléfonos embrutecen a la gente. Bueno, puede ser, pero en nuestra infancia todavía existía el valero, por lo menos para los hombres, los jovencitos, que no creo que sea una prueba de gran inteligencia esa, o sea, no. O las figuritas, o sea que no echemos toda la culpa a los jueguitos, porque no va por ahí. Pero sí insisto en esa revolución. ¿Qué características tiene esa revolución? Que no ha terminado. Es más, no sabemos hasta dónde sigue. ¿Por qué? Bueno, hace 5 años, ¿de qué hablábamos? Del Internet de las cosas, ¿se acuerdan?
que íbamos a poder saber si faltaba leche, que se prendía el calefactor de la casa, que desde afuera, toda una serie de cosas. Ahora, ¿de qué hablamos? De inteligencia artificial, que en general, salvo algunos expertos, ninguno sabemos qué significa, ni qué límites tiene, ni a dónde va a llegar, ni para qué va a servir. No tenemos la menor idea de todo eso. Lo único cierto es que esa revolución está en movimiento, o sea, sigue produciéndose y sigue teniendo consecuencias enormes en cómo se aprende, cómo se estudia, cómo se difunde la información, cómo se trabaja. Acá está la impresa, los diarios impresos desaparecen. Eso es una cosa impensable cuando comenzó esto en 1970, pero desaparecen todos, punto. Van a quedar algunos para como que maneja un auto antiguo, digamos, pero así como pasa eso, pasa lo mismo en muchas industrias y en muchas áreas de la vida, ¿no es cierto? Eso yo lo repito y lo repito porque creo que no solo no terminamos de entenderlo, sino que en general, ante cualquier novedad, reaccionamos en código viejo, si reaccionamos con la experiencia aprendida. Y la verdad es que la experiencia sirve, pero también hay que darse cuenta que la realidad no es exactamente la misma, que por lo tanto puede servir la experiencia para el análisis de lo que pasa, pero no para dar la misma respuesta de antes, porque es posible que esa respuesta hoy no dé satisfacción a lo que se está pidiendo o planteando. Y eso vale para política, para lucha social, para todo. Lo cierto es que ese proceso de revolución tecnológica se dio junto con un proceso político que fue el fin de la Guerra Fría, la etapa del unilateralismo y el comienzo posterior del multilateralismo. Yo pondría que hay una etapa que es, para ser arbitrario, del 89, que es la caída del muro, hasta el 2008, que es la etapa más notoria de unilateralismo y de intento de reordenar el mundo bajo la hegemonía de Estados Unidos solamente. Y pondría como límite eso el 2008 por la crisis de Lehman Brothers. Me parece que hace colapsar ese periodo post caída del muro, que aparentaba ser un retorno a las décadas doradas de la posguerra, ¿no? Distinto en la economía, porque las décadas doradas de la posguerra, las que nos tocaron a nosotros, los baby boomers, que somos hoy odiados por todos los jóvenes, no se engañen, nos odian porque creen que hicimos lo que quisimos, consumimos todo lo que consumimos, nos dimos la buena vida, nos gastamos toda la plata y ahora dejamos un mundo que es una porquería y que está arruinado a ellos y nos echan la culpa. Algo de razón tienen, pero no toda, y nosotros la pasamos bastante bien a pesar de todo. Pero digamos, esa generación de posguerra, aquella que hace también el bienestar social, la que cumple el pacto, lo que se llamó el Pacto del Atlántico, ¿no? Que lo hacen, es muy interesante eso, que lo hacen los británicos, ¿no? Los británicos, Churchill, que era conservador, va al Parlamento y lleva lo que se denominó el Pacto del Atlántico, que es la promesa de ocuparse de todos. Desde el comienzo hasta el final de la vida. From cradle to grave. De la cuna a la tumba. Ese es el pacto, y por eso pelean, y por eso ganan, y por eso se reparte. Y ese es, ya existía en buena medida cierto desarrollo del estado de bienestar antes, y por supuesto en los países de desarrollo nosotros tuvimos nuestro estado de bienestar con Perón, pero también con desarrollo. Pero ese pacto, que llevó a años de bonanza y de crecimiento económico,
termina ya en los 80, cuando comienza la crisis, cuando ya después del 73 se acabó el crecimiento con la energía barata, después de la guerra de Vietnam, que se cuadriplica el precio del petróleo. Al respecto, yo en esa época viví intensamente la lucha política de nuestro país y del mundo, y no recuerdo haber discutido nunca una reunión seria qué efecto tendría en el desarrollo económico del mundo y por lo tanto de nuestro país la cuadriplicación del precio del petróleo. Creo que no le dimos mucha relevancia al tema, ¿no? Mostrando el inmediatismo que suele tomar nuestros debates. Entonces, ese proceso que se inicia en 89, quiero citar dos frases. Una de Thatcher, de Margaret Thatcher, tan querida por nuestro presidente, y otra de Ronald Reagan, que supongo que también lo debería querer, pero no me consta. Thatcher decía, la sociedad, la frase que dijo, la sociedad no existe. Lo que existe son los individuos. ¿Qué sociedad me están hablando? Eso dijo la señora Thatcher. Y Reagan dijo una cosa que a esto le gustaría seguro, que dijo, el Estado no es parte de la solución, es parte del problema. Esas dos frases creo que definen todo lo que se puso en marcha desde entonces y que ha avanzado bastante gradualmente. Y en ese proceso creo que hay que hacerse cargo de que hay un paralelismo que nos molesta un poco, que es el paralelismo entre lo que se llamó el fin de los gobiernos autoritarios, sobre todo en América Latina, en África, en parte de Asia, en Europa Oriental, las transiciones a la democracia y el neoliberalismo económico. Son dos procesos que se dan simultáneamente en general y que coinciden en un punto muy importante. Los dos tienen por adversario el Estado. Uno porque el Estado es el que mataba e impedía la reunión, el Estado opresor, y otro para los negocios, para la gente de empresa, porque el Estado era el que inhibía las posibilidades de desarrollo. Ese es el neoliberalismo, por eso usted consigna, ¿no? Apertura, desregulación, privatización. No me olvido fácil porque como las escucho mucho últimamente, me quedan presentes dando vueltas. Pero bueno, repito, entonces tenemos una enorme transformación tecnológica de la cual no tenemos dimensión ni sabemos sus límites, pero sí sabemos que está cambiando mucho, casi todo. Y eso va acompañado de un proceso económico que tuvo una etapa basada en un unilateralismo, en una expansión de globalización, en una concentración de la riqueza, quizás esa es la otra característica más grande de ese proceso de globalización, y en una destrucción del estado de bienestar. Paulatina, en mayor o menor medida, pero eso se va. El supuesto de todo esto es que eso se va para siempre. Hay que ver si puede, pero digamos, el objetivo es claramente esa destrucción del estado de bienestar. Y no quiero detenerme mucho porque yo no lo voy a terminar nunca, pero hay una... Sí, insisto en el 2008. El 2008 creo que señala dos puntos. Uno, el fin de la esperanza post caída del muro, o post Guerra Fría. Digamos, después de la Guerra Fría hay como un cierto optimismo, el mundo va a funcionar, todos lo vamos a poder entender.
se realizan en el mundo una serie de cumbres. No sé si se acuerdan, pero en el 92 tuvimos la cumbre de la Tierra en Brasil, en Río. Y yo ahí vi a Bush padre aplaudir a Fidel Castro. Este es otro mundo. En realidad lo hizo del cuartel, porque estaba sentado adelante, Fidel Castro hablaba en el atril, terminó y hizo un aplauso. Pero eran cosas que uno dice, yo esto no lo voy a ver, no pensaba que lo iba a ver. Y sucedió. Y en el 93 fue la cumbre de derechos humanos, y en el 94, que fue en Viena, y que se terminó con la división entre civiles y políticos como los derechos humanos de las democracias liberales, capitalistas, y los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos del mundo socialista, que dieron, acuérdense que en el 66 hubo dos convenciones, la de civiles y políticos, el pacto y el pacto de derechos económicos y sociales. O sea, en el 95 fue la cumbre de las mujeres, o de la mujer, se decía entonces, en Beijing, que fue impactante, fue una de las que tuvo más, y hubo cumbre de casi todo, de desarrollo social. Hasta hubo una cumbre que salió mal, que es la del 2001, en Durban, Sudáfrica, que era la cumbre contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Todas eran de Naciones Unidas. Todas estas cumbres tenían el objetivo el objeto de mostrar un Estados Unidos llevando en ese mundo, en esa potencia única, más o menos el mundo y fijando ciertas normas aceptables para todos. La del 2001 salió mal. Salió mal, no hubo documento final, se pelearon, le echaron a la pobre Mary Robinson, que había sido presidenta de Irlanda, del puesto de alto comisionado de Naciones Unidas, porque ella había convocado la cumbre. ¿Y por qué salió mal? Por dos temas. Un tema que no es nuevo, el tema palestino-israel. No hubo acuerdo ninguno, árabe-israelí, porque en todos los países árabes, no hubo acuerdo. Y el otro tema, en que tampoco hubo acuerdo, fue un tema muy sensible cuando uno estaba en África, que era el tema de la esclavitud. ¿Qué pasaba con los siglos de esclavitud y si se merecía alguna reparación o no? Los más opuestos a cualquier forma de reparación eran, no sorprendentemente, el Reino Unido y los Países Bajos. Vieron que los holandeses son buena onda, bueno, tenían, pero se oponían, nada de pagar, porque pagar no... Sin embargo, pasado el tiempo, eso fue en el 2001, al lado de Sudáfrica, en Namibia, los alemanes reconocieron este año o el año pasado reparaciones por el genocidio del pueblo herero, que era un pueblo de ahí, de la zona norte de Namibia. O sea, pasaron 20 años, ¿no? Después de eso. Pero en todo caso, esa estrategia de llevar al mundo fracasó. O sea, fracasó la posibilidad de pensar una globalización que contuviera más o menos a todos y que fuera conducida por el gran hegemón que es Estados Unidos. Incluso ustedes se dan cuenta que eso fue en septiembre del 2001 en Durban y terminó el 8 de septiembre. O sea, 3 días antes del 11 de septiembre, donde sucedió el ataque a las torres, que muchos consideran el inicio de una nueva era. No. En todo caso, el ataque a las torres mostró que estábamos en una nueva era, pero ya la ruptura de alianzas básicas en el mundo estaba planteada. Solo había que esperar que alguien las aprovechara. Pero en ese mundo, acuérdense ustedes, el grupo de los 7, que era el directorio mundial, era el grupo de los 8, porque Rusia estaba incluida todavía al principio. ¿Se acuerdan? Cuando estaba Yeltsin incluyendo. En el 2001 entró China a la OMC, en lo que se consideraba el gran paso para civilizar y tranquilizar a los chinos y que se incorporaran paulatinamente a este mundo. Bueno, todo eso
mostró que tenía algunas fallas estructurales. Y poco después tenemos el ataque obvio a Afganistán, y 2 años después la guerra basada en la mentira de las armas de destrucción masiva, la segunda guerra de Irak. Después voy a volver a eso, pero quiero quedarme acá con la idea de que esa transformación tecnológica, que yo creo que tiene la importancia, por lo menos que tuvo la revolución industrial, y miren que tuvo importancia la revolución industrial, sigue en marcha y sigue teniendo una punta extraordinaria. En el 2008 no solo se acaba o podemos ponerle una fin, la primera crisis grande del capitalismo después del 30, muy grande, señala el comienzo, podría decir uno, del fin de la unilateralidad de manera marcada. Ya existían cosas, ¿no? El término BRICS lo inventó un periodista en el 2001, pero era un término que inventó un periodista, y era BRIC, ni siquiera BRICS. Pero lo cierto es que 2008 señala otra cosa importante, un salto en la etapa del capitalismo, que es la hegemonía del capital financiero por sobre el capital productivo, por sobre el capital industrial. Es decir, el capital financiero se transforma en el gran dueño, y los fondos de inversión, que son completamente despersonalizados, que ni siquiera pertenecen a alguien. Es decir, los fondos de inversión, esos que hacen esas cosas horribles, son los ahorros de las maestras de Minnesota para cuando se jubilen. O sea, son una cosa buena por naturaleza, digamos. Bueno, esos son los fondos de inversión. Pero ese punto, el 2008, es el quiebre, porque la financiarización y la hegemonía de la misma, y ya había comenzado antes, pero que ahí muestra todo su poder, porque logra trasladar toda la crisis de Estados Unidos de la subprime al resto del mundo, haciendo paquetes con esos bonos y acciones que tenían, y te lo vendían y no valía nada porque nadie podía pagar eso. Muestra para mí el fin del sueño que intenta restaurar ahora de nuevo el señor Trump, ¿no? De que Estados Unidos sea la gran potencia hegemónica del siglo XXI. Hay una... Bueno, voy a pasar a otro tema. El otro tema es, además de una revolución tecnológica, tenemos un problema que por suerte nuestro gobierno no ve, y entonces no debe existir, que es la existencia del cambio climático. Existe el cambio climático. Y ahora afortunadamente hemos retirado la delegación, ¿vieron? No fue delegación de medio ambiente, porque no hay ministerio de medio ambiente, pero fueron 4 empleados, más o menos, del medio ambiente, que estaban allá en Bakú, y la embajadora, porque hay una embajadora argentina en Azerbaiyán, no apareció por la cumbre, o sea, tenía data de que eso no andaba. Y los pobres 4 hoy los han sacado, ni siquiera porque podían estar y no votar y decir observo el documento o no presto mi consentimiento, no, los sacaron, con lo cual yo no sé qué estarán haciendo, porque ir hasta Bakú es una ciudad preciosa, amurallada, muy linda, ahora tiene muchísima plata. Así que tiene toda una parte moderna linda, cometen acciones casi genocidas con los armenios en la zona de Nagorno-Karabaj, pero eso está un poco más alejado. Y Bakú es una ciudad famosa porque ahí hizo su fortuna ¿quién? Alfred Nobel, sacando petróleo. El petróleo, Nobel no solo inventó la dinamita, por eso creó el Premio Nobel de la Paz, sino que hizo su fortuna con el petróleo en Bakú, en una de las primeras explotaciones petroleras en lo que después
era el Imperio Zar, la Unión Soviética. Pero vuelvo al cambio climático. El cambio climático es un desafío grande y que, por supuesto, la discusión es no si existe, que existe, sino quién va a pagar la cuenta. Y obviamente los países desarrollados quieren que la cuenta la paguen los países del sur, el desarrollo, o como se quiera llamar. Es decir, que venga a ser una especie de tratado de no proliferación, que es el nuclear, pero en el tema climático, en el tema del carbono. Ustedes saben que el TNP, que es ese tratado de no proliferación, es muy famoso, tiene mucho recorrido, pero hubo un embajador argentino, que es un señor muy tradicional, pero que dio una definición extraordinariamente exacta del tratado de no proliferación. Declaró, bueno, el tratado de no proliferación de las Naciones Unidas es el desarme de los desarmados, porque el tratado de no proliferación impide a los países que no tienen bomba atómica que la hagan, pero dice que los países que tienen bomba atómica pueden no solo mantenerla, sino que hacer más. Ese es el tratado de no proliferación, para que veamos cómo existen ciertas relaciones de poder que se imponen en la realidad. Lo del cambio climático es muy serio. Estamos viendo los primeros fenómenos, que son estas cosas de los fenómenos extremos. Todo el mundo sabe que hay fenómenos extremos. Bueno, yo les puedo dar un dato que es propio, el que de Argentina. Argentina tiene una estación meteorológica en las Islas Orcadas desde 1904. Gobierno del presidente Roca. Desde ese entonces, las Islas Orcadas, que están al sur del paralelo 60, es decir, que están en el círculo polar antártico, Argentina tiene una estación permanente que observa la meteorología del tiempo y registra los datos. Fue la primera base que hubo en toda la zona antártica. Por décadas fue la única que hubo, pero lo que les quiero contar es otra cosa, es que si tomamos la temperatura media de 1904 hasta ahora, subió 2 grados. Eso lo decimos nosotros, lo dicen nuestro servicio meteorológico. Para ustedes piensen, si subió 2 grados en la zona antártica, que es como estar al lado de la heladera, digamos, ¿cuánto sube o subió o está subiendo entre los trópicos y el Ecuador? Probablemente más. Y probablemente el efecto de ese cambio climático sea más grande. Acudo a algún amigo que veo por ahí que vivió en España. Bueno, España no tiene agua, a pesar de las inundaciones de ahora, España no tiene agua. Y es probable, de acuerdo a los estudiosos, que eso que vemos y que nosotros llamamos Sahara, pero todo el mundo llama Sáhara, porque está escrito en inglés la palabra árabe, vaya creciendo y que la península ibérica se transforme en una zona más desértica y que parte de los cultivos no se pueden desarrollar. En unas décadas, no ahora, pero en un periodo relativamente breve de tiempo. O sea que ahí hay un problema serio y grande. Por supuesto, a ese problema le quitan importancia. Trump ahora va a reanudar la explotación de petróleo, los combustibles clásicos. Los alemanes están sacando carbón porque hicieron 2 cosas muy inteligentes propias de Alemania. Primero, prohibieron los reactores nucleares. Entonces ahora le tienen que pedir. Después dejaron, o no hicieron nada, cuando destruyeron el gasoducto que traía gas de Rusia, el Nord Stream 2. Entonces ahora le piden energía a Francia. ¿Qué energía les da? Nuclear, que sale de las centrales nucleares de Francia. ¿Y a quién le compran el gas?
a Estados Unidos, que lo manda licuefaccionado y que se ha transformado ya en un exportador de gas y de petróleo. Bueno, ¿qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver eso, pero lo que quiero decir es que lo del cambio climático también es, como lo de la revolución tecnológica, un proceso que va a tener un impacto extraordinario y no sabemos exactamente cómo ni de qué características. Lo que sí está claro es que de estos dos fenómenos, la revolución tecnológica y el cambio climático, surge una conclusión. El siglo XXI va a tener mucho que ver las posibilidades de desarrollo, de bienestar, de poder, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, los países que no inviertan en ciencia y tecnología van a quedar atrasados y muy jorobados para lograr el bienestar de su pueblo y para evitar esta bestial concentración de la riqueza que ha producido el cambio tecnológico. Entonces, para agregarle a los elementos centrales que están en este siglo XXI, hay un tema que es la demografía. Ustedes saben que la demografía no tenía muy buena prensa y además no importaba, porque la población crecía, pero los recursos crecían, y cuando se pareció que crecía demasiado y que entonces podíamos tener un fenómeno de superpoblación, se establecieron controles de natalidad y se desarrolló toda una cultura. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que el mundo enfrenta hoy una cosa que desconoció, que la mayoría de su población va a ser vieja, y ya está siendo vieja, no digamos tercera edad ni cuarta, digamos las cosas crudamente. La mayoría de la población va a ser vieja, y no se sabe cómo es una sociedad de viejos, ni cuántos puestos de trabajo va a generar, ni en dónde están esos puestos. Uno dice, bueno, zafamos con mucha economía de cuidado, sí, pero ¿con qué grado de tecnificación o capacitación? ¿Y con qué salario? ¿O son reemplazados por robots? Por ejemplo, en Canadá hay algunos geriátricos que han rechazado al personal latino o asiático que cumple tareas de cuidado, porque prefieren que la desarrolle el robot y no personas de color oscuro. Eso en Canadá, que es un país progresista, amplio, pero que prefieren que no. La demografía está señalando que Alemania, eso lo dijo el primer ministro, que ahora tiene que hacer un voto de confianza porque se le rompió la coalición, se le apartaron los liberales, echó a su ministro de Finanzas, y viene una situación bien compleja en Alemania. En Alemania, el primer ministro dijo unos meses atrás que para el 2035 va a haber 6 millones de puestos de trabajo que no van a poder cubrir. 6. ¿Qué van a hacer? ¿Robotizar esos 6 millones de puestos de trabajo? Parece que no, porque si no hubiera dicho que se podían cubrir. ¿Inmigración? ¿Alemania? Bueno, puede que sí, pero en todo caso el problema no es de Alemania, el problema es de Alemania ciertamente, pero también, ojo, es de China. China tiene un problema serio, quizás su problema más serio a largo plazo es la demografía. Esa política de un hijo fue errada o fue prolongada más allá de lo razonable en el tiempo, y ahora la han eliminado y tienen 2 y hasta 3. Y empiezan a dar estímulos para
planes para recuperar la población. Porque el envejecimiento de la población es un problema muy serio y no es un problema que haya conocido la humanidad. La gente se moría joven. Y los que sobrevivían eran fuertes, porque no se habían muerto de niños, que había una mortalidad infantil espantosa. O sea que la gente que alcanzaba una edad adulta eran de hierro. No tenían todos los recursos que se tienen ahora. Ahora, eso mismo pasa en buena parte de Europa. En Grecia, en Japón, en Suiza, en Italia. Italia va a tener 20 millones menos de italianos dentro de 20 o 30 años. España también. No solo no tiene agua, sino que no va a tener jóvenes. Bueno, entonces hay problemas. Nosotros estamos bastante bien. Estamos en 2,1 según la demografía, los estudios, y esa es la tasa de reposición mínima. O sea, vamos a mantener una población que será 60 millones de personas dentro de, no sé, 20 años, pero que no va a tener un problema de envejecimiento grande. O sea que en eso estamos mejor que Brasil, que son muchos más, pero que tienen una tasa un poco más baja. No digamos Uruguay, por supuesto, pero es un número más chico de población. La demografía, entonces, Estados Unidos tiene una buena demografía, pero por los inmigrantes, porque reciben 1 millón de inmigrantes por año. 1 millón que obviamente están en edad laboral, o son jóvenes o son profesionales a lo máximo de mediana edad. Entonces, con ese aliento mantienen una demografía razonable. No sé qué van a hacer y se empiezan a expulsar los 20 millones de inmigrantes que dice Trump que hay, probablemente ilegales. Probablemente no sean 20 millones, sean bastante menos y probablemente tampoco pueda expulsarlos, al menos como quiere. Pero la demografía no solo está marcando un problema, sino que está marcando el tema, en parte, de las migraciones. El otro elemento, además de la demografía, es que podríamos decir que los pueblos están en movimiento, por lo menos los pueblos de muchos lugares. Y eso no pasa siempre, no es que la gente esté en movimiento siempre. Hay siglos donde no se movía nadie. A un arriero, te quedaba quieto, te agarraba la peste negra y se iba a la mitad de la población de Europa, o un tercio. Pero no se movía la gente. Las comunicaciones, los temas políticos, el cambio climático, los conflictos, la explotación, una serie de elementos han llevado a que haya muchos pueblos en movimiento. A nosotros no nos llama la atención, porque somos un país que ha tenido mucha migración y tenemos gente de todos lados. Si levantamos la mano acá, una mayoría va a tener un pariente que vino de no sé dónde. Pero eso no es lo normal. Y nosotros, bueno, por eso somos un país de ius soli, como decían los abogados, ¿no? O sea, el nacional es el que nace acá. Ese es el argentino. Y eso no es así en la mayoría de los países europeos. El alemán es que es hijo de alemanes, esté donde esté, punto. Y eso es un tema que ellos han hecho algún hincapié a lo largo de su historia. Las migraciones ponen una amenaza y un problema muy severo en varios países. Me parece que sobre todo en algunos países donde han partido muchos, el ejemplo más evidente es Siria. Siria tiene como 6 millones de refugiados en el exterior y como 8 millones de desplazados internos. Es decir, un desastre para un país de 25 millones de habitantes. Un desastre. Venezuela tuvo mucha migración también, pero hay muchos países que han tenido. África subsahariana tiene un flujo continuo de migrantes.
Y eso crea cuestiones nuevas. Para mí una de las cosas más impresionantes ha sido ver la evolución del tapón del Darién, que algunos de los mayores se acordarán que era lo que impedía hacer la ruta panamericana. No puede haber ruta panamericana de Alaska a Tierra del Fuego porque existe el tapón del Darién. ¿Qué es el tapón del Darién? Una selva tremenda que está entre Colombia y Panamá, que era Colombia, pero los norteamericanos dijeron que no era Colombia y que era Panamá por el canal. Pero esa zona, que son 200 y pico de kilómetros, es una selva con mucha lluvia, con mucha humedad, sin caminos, sin nada, tanto que la FARC no desarrollaron un frente en el Darién, estaban en el borde del Darién, que está después del Urabá antioqueño, digamos. Pero no se metían en el tapón del Darién. Bueno, la FARC no están más, por lo menos las tradicionales. ¿Qué hay ahora en el tapón del Darién? Hay dos cosas. Hay migrantes que pasan por esa selva y que van haciendo un camino. El año pasado pasaron 500.000 de personas. Se va construyendo un camino por la gente que pasa en el medio de la selva. Y lo que hay, por supuesto, es bandas que roban, violan, le sacan la plata, todas las cosas que se les ocurran, porque es una tierra de nadie. Pero pasa 500.000 de personas, desde uzbecos hasta haitianos, hasta venezolanos, ecuatorianos, subsaharianos, lo que se les ocurra. Bueno, esto es un tema político serio, se vio en las elecciones de Estados Unidos. Después de la economía fue el tema más importante. Los demócratas perdieron por la economía, pero el segundo tema era la migración. Y en Europa es un problema complejísimo, porque la identidad cultural tradicional de Europa se ve afectada por este proceso y hay distintas respuestas. Vieron que, por ejemplo, hay países que son muy laicos, como Francia, y entonces persiguen a la persona que quiere ponerse un pañuelo en la cabeza para ir a la clase, porque consideran que eso es una manifestación religiosa que no puede aceptarse. Hay otros que tienen políticas distintas, es decir, el tema de la migración es un tema que lleva a complejos procesos culturales y políticos y que además están en la base del fortalecimiento del racismo. Hay sociedades muy racistas en Europa y la presencia de más migrantes distintos no hace más que acentuar ese racismo. Quizás el mejor ejemplo es Suecia, que siempre fue muy abierta y el país que más apostó a recibir migrantes. En eso los latinoamericanos tenemos mucha experiencia, porque ellos eran 8 millones y querían recibir muchos migrantes, porque si no sentían que se quedaban muy aislados y que les faltaba una riqueza. Bueno, lo hicieron y lo hicieron después del conflicto en Siria, entre una comunidad árabe bastante importante, y esa comunidad, más allá de que le acusan de que el orden sueco está como destruido, pero lo cierto es que votaban a la socialdemocracia, que los había llevado. Pero en un momento uno pensó, y si nos votamos a nosotros mismos y hacemos un partido, y eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Sacaron 3 diputados, perdieron la socialdemocracia y gobiernan los conservadores. Punto. O sea, lo que quiero mostrar es un ejemplo chiquito de cómo todo eso cambia. O sea, el tema demográfico es grave, importante. Y el otro tema que, de todos esos 4 temas que lo mencioné, que creo que son 4, donde más dificultades se ve en lo inmediato es en Europa, en la Unión Europea. La Unión Europea sufre
mucho con estos temas, va a sufrir más con estos temas, y tiene un pequeño inconveniente, y es que la locomotora de la Unión Europea, que era dignamente Alemania, es una locomotora que está detenida. Alemania no crece más, y no está claro que vuelva a crecer en un tiempo breve. Los que sí crecen son los neonazis en Alemania. Eso sí crecen, y les va bastante bien. En las elecciones de algunos Länder tuvieron el primer estado que ganaron los neonazis, que es Turingia, que es en la zona que antes era la Alemania del Este, la Alemania democrática, la Alemania comunista. Y ganaron en Turingia por primera vez los Alt-Right, la nueva derecha, la ultraderecha alemana, que viene a ser el Länder, o sea, el estado donde ganó por primera vez un estado el Partido Nacional Socialista en 1931. Lo mismo. No saquemos conclusiones, pero reconozcamos que hay un problema. ¿Cuál es el elemento? Y ahora vuelvo más a la política. Esos 4 temas están. Y es que en el medio de todo esto, y en el medio de esta financiarización que se ha entronizado y que ha hecho que haya respecto de la globalización, hay como 2 procesos distintos. La globalización continúa, sí, y a gran velocidad en lo financiero, en el mundo. La globalización continúa en lo productivo, depende. En algunas tecnologías, sobre todo las más valiosas, hay un esfuerzo de los países que tienen esa tecnología, sobre todo Estados Unidos, de recuperarla y salirse de China. O sea, la idea es vamos a producir a China, que allá es barato y total, los chinos nunca van a poder hacer nada con eso, no anda ahora. La idea es lo que se llama el reshoring, que es volver a la costa, volver a nuestra tierra, ¿sí? Volver a tener una... Los americanos han dado una ley específica por el tema de los chips, ¿no? Lo que hacen en Taiwán, que es el lugar donde mejor se hacen, y pusieron una ley muy favorable para que se vuelvan a hacer en Estados Unidos. La ley está funcionando, se están volviendo a hacer en Estados Unidos, y les cuento una pequeña anécdota interesante. En ese mundo tan despersonalizado y tan alejado de los derechos de la gente, de los derechos laborales, la fábrica tuvo que poner una guardería. Que no hay guarderías en las fábricas en Estados Unidos. ¿Por qué pusieron una guardería? Porque parece que la fabricación de estos chips requiere de mucha presencia de muchas horas. Y entonces hay guardería en esa fábrica, que es una de las prioridades de Estados Unidos para recuperar la punta y la capacidad de manejar los chips y la más alta tecnología. Bueno, este panorama tiene una complicación adicional en los países occidentales, y es la existencia de un desgaste de los sistemas democráticos, de un desapego creciente, tanto en Latinoamérica como en Europa, por la democracia, y del surgimiento de liderazgo como algunos conocemos a Trump, que fue el primero, el más importante, y por supuesto conocemos el que nos toca a nosotros. O sea que hay un problema. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, a mí me hace acordar mucho a la tercera década, del siglo XX, a los años locos, ¿no? En los años locos, además de bailar el Charleston, un señor que estaba en Miel escribía El malestar de la cultura,
y otro señor que era Oswald Spengler escribía La decadencia de Occidente. Y en Italia triunfaba el fascismo y en Alemania se estaba incubando lo que ya sabemos. Yo no digo que el mundo repita lo que está pasando, pero sí que estamos viviendo en un mundo que está en transición y que enfrenta múltiples desafíos políticos, económicos, culturales, identitarios, de todo tipo. Y que responder a eso no es sencillo ni fácil, ni sencillo ni fácil. ¿Cómo va a ser el mundo? Y ahí volvemos ya para nuestro país. ¿Cómo es este mundo? Bueno, este mundo va a ser más parecido al fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entre el fin de la guerra franco-alemana de 1870, que se larga la pelea por el dominio imperial, por la conquista de Colonia, pero sacando esa parte, va a ser un mundo, como es hasta el 14, multipolar. Un mundo multipolar no es un mundo tranquilo, es un mundo con tensiones, con fricciones y probablemente con conflictos. Eso es lo que tenemos por delante. Por eso digo, en realidad casi siempre, salvo que uno reduzca la historia y diga, bueno, Roma dominó el mundo civilizado, pero mentira, porque había China y seguía China y no le daba mucha bolilla a Roma, digamos. Pero digamos, el mundo en general ha tenido varias potencias: el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio alemán, germánico, el imperio británico, los Estados Unidos, una república imperial, la Francia. Es decir, ha habido varias veces mundo multipolar, con muchos conflictos, con acuerdos, con alianzas que cambian, pero eso no debiera ser lo que nos sorprende. Sí, recuerdo una conversación que yo asistí con Brzezinski en Beijing, en una reunión donde él estaba invitado, que también el importante era él, obvio. Y Brzezinski quería convencer a los chinos que les convenía a ellos que Estados Unidos estuviera en el Asia-Pacífico y tuviera una presencia activa. No era una tarea fácil, pero ahí se ve el talento de Brzezinski. Brzezinski dice que nosotros somos muy buenos para arreglar a los que están peleados, y él sabía que los chinos no se quieren con los japoneses, que los japoneses no se quieren con los coreanos, que los coreanos no quieren a los japoneses, en fin, todo lo... Entonces, si a nosotros arreglamos, por ejemplo, Alemania y Francia, que se peleaban durante siglos, dice, así que es bueno, y a lo mejor es bueno entonces que estemos por acá ayudando a que no se peleen. Yo miraba la cara de los chinos, me parece que no se convencían, pero el argumento de Brzezinski era, hay que reconocer que el hombre se esforzaba, era bueno. Ahora, ahí dijo una cosa interesante. Dijo, miren, ustedes están equivocados. A los chinos le decía. El siglo XIX es el siglo de Napoleón, el hegemón es Napoleón. El siglo XX es el siglo de Hitler, el hegemón, el que busca controlar todo es Hitler. Pero el riesgo del siglo XXI no es un hegemón que sea Estados Unidos. No, el riesgo del siglo XXI no es el hegemón, sino el caos. Haciendo referencia que, bueno, si nadie pone orden en esto, lo más probable es que con 4 o 5 potencias y sin reglas, todo esto termine en una enorme confrontación. Eso pensaba él. Ahora, volviendo a nosotros, a la Argentina, la verdad es que ante este escenario, que parece desalentador por lo conflictivo, por lo incierto, creo que nosotros estamos bastante bien,
posicionados frente a esa realidad. Estamos bien posicionados si hacemos lo adecuado. Si no hacemos lo adecuado, no. ¿Por qué estamos bien posicionados? Bueno, porque somos un país extenso, que está en el extremo del mundo, que está en una zona donde no hay armas de destrucción masivos, ni graves conflictos étnicos ni religiosos. Somos un país, el octavo del mundo en extensión. Eso es una enormidad. El octavo del mundo en extensión, con menos de 50 millones de habitantes. Es un país llano en su gran mayoría, lo cual hace que sea muy difícil de conquistar militarmente. Tenemos que tener fuerzas armadas, y mejor equipadas que las actuales, pero no es un país fácil de conquistar, ni fácil de que haya secesiones o particiones. Así como desapareció Yugoslavia, uno puede pensar que pueden desaparecer varios países en las próximas décadas, pero nosotros no deberíamos desaparecer. No hay mucha chance, es difícil. ¿A dónde se van a ir los cordobeses? En ninguna parte. Los mendocinos piensan en la vieja Capitanía General de Cuyo, que tampoco anda eso. Y al ser un país tan llano, es un país muy difícil de ocupar y de sellarte. No es que tenés una montaña, cortás el paso, te defendés ahí y te fuiste. Sí, militarmente y estratégicamente somos un país, por su extensión, prácticamente inconquistable. Y eso es una ventaja, porque tenemos buena parte de riquezas que van a ser valiosas en el siglo XXI. Tenemos la cuestión agraria, que eso se ha desarrollado tecnológicamente y hasta ahora ha sido básicamente lo único que hemos hecho, ¿no? Agro y ganadería como gran fuente de nuestros recursos primarios. Ese fue el modelo de la creación del 80, llegó hasta el 30, después hubo un intento de industrialización por sustitución, se cambió una poca. Pero digamos, el tema agrícola sigue siendo muy importante. Alimentos van a hacer falta, acá se produce y realmente tenemos una ventaja comparativa grande, que es que la tierra argentina necesita mucho menos fertilizantes que la de otra parte del mundo, salvo alguna parte de Ucrania y una parte de llanura de Estados Unidos. El resto de África, por ejemplo, que todo el mundo está apostando ahora al potencial agrícola de África. Sí, tiene un potencial agrícola, pero tiene una necesidad de fertilizantes varias veces mayor que la Argentina, y los fertilizantes vienen de Rusia y de Ucrania, que están con algún inconveniente entre ellos en los últimos años. O sea que está bien, está comenzando la fabricación artificial, no sé si llamar artificial, de comida. Ya están fabricando carne, están empezando las investigaciones con los granos para hacerlos artificialmente. Si te vas a comer un bife de una vaca que nunca existió, ¿no? Sino de un... Bueno, eso va a suceder. Lo peor es que probablemente sea rico. Y eso es lo peor. Pero bueno, de todas maneras falta para eso. Pero tenemos, por supuesto, tenemos gas y petróleo. Ahora tenemos más gas y petróleo del que pensábamos que teníamos, lo cual es bueno. Quieren terminar con el petróleo, hay tiempo. Los alemanes están sacando carbón y de mala calidad, así que no nos vengan a correr con que no podemos utilizar nuestros recursos. Pero tenemos carbón, no tenemos carbón, tenemos poco hidroturio, que es un carbón de muy baja calidad. Es casi como la turba, es un poco más que la turba de Malvinas. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, que vale menos porque hay más litio del que muchos creían, pero sí hace litio. Tenemos cobre, que no explotamos,
y que hace falta más cobre que litio para hacer los autos eléctricos. O sea, razonablemente, yo cuando era chiquito me enseñaron que Dios había dado muchas cosas a la Argentina y que pero que la montaña no, que los minerales se los había dado a Chile porque si no sería demasiado. Entonces yo pensaba que la montaña tenía una mitad, la que miraba hacia Chile, que estaba llena de cobre, y la mitad que nos daba a nosotros, nada. Parece que no es cierto eso. O sea, Argentina puede tener también cobre y puede tener una serie de... Tenemos el Atlántico Sur, que yo creo que estratégicamente tiene más importancia en el siglo XXI que la que tuvo en el siglo XX. O sea que ahí tenemos 4.500 kilómetros de costa, tenemos, por supuesto, la zona económica exclusiva y tenemos la proyección que nos da el límite exterior de la plataforma continental o las 350 millas. Eso ha aumentado a la Argentina. La parte en disputa, tanto en Antártida como en Malvinas, queda sin resolver, pero se acepta que hay una disputa. Y eso extiende la soberanía. ¿Cómo extiende la soberanía? No como en la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva, la soberanía argentina es total. No se ejerce el registro de pasos, si es un paso inocente no hay problema, no es como las 12 millas, pero la columna de agua, lo que hay en la columna de agua, es decir, los peces, sí son de los argentinos, como el fondo marino y el subsuelo marino. Después de las 200 millas, en la zona que está extendida la plataforma continental, la columna de agua no es soberana, pero sí es soberano el fondo y el subsuelo marino. El fondo tiene algunos animales que se desplazan por el fondo, crustáceos, algunos peces raros, pero lo que tiene además son los nódulos minerales, que esos son muy valiosos. Y que la gente, los que entienden de esto dicen, si el 70% de la superficie terrestre es agua, razonablemente en los fondos marinos debe haber muchos minerales, y no te digo en el subsuelo marino. El problema es tecnológico, por eso están discutiendo cómo se explotan los minerales en el subsuelo marino, porque los países desarrollados están llegando ya a tener tecnología muy cercana para explotarlo, y cuando la tengan es que va a empezar la competencia y lo van a tratar de sacar todo lo que puedan. Lo mismo sucede con Antártida, y obviamente para todo eso es que es tan importante además las islas del Atlántico Sur y Malvinas y el caso de soberanía de Malvinas. Por eso es poco lo que se puede decir en contra, es poco lo que se puede decir sin insultar a la política que se está llevando adelante en Malvinas por parte de las actuales autoridades, porque eso es un error profundo y nos hace retroceder bastante en una situación que ya de por sí es compleja, ¿no? Y los británicos siguen diciendo, ya está, las Malvinas son británicas, ustedes no hagan nada. Y nosotros, por no ir a los BRICS y rechazar incorporarnos, los rusos anunciaron en los BRICS que un barco geológico de ellos que hizo inspección en aguas antártidas, cerca de la zona que reclama Argentina, publicó en un comunicado de prensa de los BRICS, de una reunión de los BRICS en la India, publicó que había una proyección de reservas de petróleo en esa zona gigantescas. En realidad no es una cosa nueva, es una proyección vieja, cuando se podía hacer petróleo, ahora no se puede por Tratado de Madrid, pero lo publicaron, ¿y quién lo tomó al día siguiente? El Daily Telegraph, que dijo, en la zona británica está llena de petróleo, mucho más que el Mar del Norte. Esa era la comparación que había. Y nosotros, contentos que las autoridades británicas van a visitar
las islas, porque ahora como vienen a Río de Janeiro también de paso se mandan visitas a las islas que quedan por el barrio, digamos. O sea, creo que desde el punto de vista político y de perspectiva estamos bien. Hay que tener dos pequeños detalles. Uno, tenemos que incentivar, además de esos recursos, el recurso humano, que es rico el que tenemos y que se lo está buscando destruir, porque eso es el desarrollo de ciencia y tecnología. Si no desarrollamos ciencia y tecnología y educación superior, todo eso fracasa, nos quedamos sin nada. Segundo, necesitamos que esas riquezas naturales que tenemos no caigan en un modelo extractivista, es decir, que no sea simplemente que las saquen para llevárselas a cambio de un fin, de una plata, sino lo que necesitamos es, primero, tener una visión de lo que va a quedar, y dos, poner valor agregado. Si nosotros no ponemos valor agregado a la producción de nuestras riquezas naturales, lo que estamos haciendo es transformándonos en un enclave neocolonial, simplemente. Y no hay enclave neocolonial que le haya ido bien, no, les va mal. Eso es sencillo y fácil. Me parece que he hablado demasiado. Algo de lo actual. Bueno, un par de cosas, comentarios, y después si quieren hacemos preguntas. Una, no creo que estemos viviendo una nueva Guerra Fría. Me opongo a ese concepto. Porque la Guerra Fría tuvo características muy específicas de dos bloques perfectamente alineados, pero además que no interactuaban entre sí. Interactuaban en términos del conflicto. ¿Qué le vendía la Unión Soviética a Estados Unidos y qué le vendía Estados Unidos a la Unión Soviética y al bloque? Casi nada. ¿Qué le vende China a Estados Unidos y qué le vende Estados Unidos a China? Casi todo. O sea, son economías fuertemente interrelacionadas. Por lo tanto, el modelo de Guerra Fría, y hay dos cosas distintas, filosóficas, religiosas, económicas, societales, de todo, no funciona acá. No funciona acá. Hay en Estados Unidos que enfrenta crecientes adversarios o competidores en esa multipolaridad. ¿Qué organizaciones hay en esa multipolaridad? Bueno, la más obvia es los BRICS, pero no es la única tampoco, ¿eh? Ojo, ASEAN ha tenido una evolución muy interesante, de ser un conjunto de países que eran los aliados de Estados Unidos económicos para la guerra contra Vietnam y contra el comunismo, en los años 60-70, se ha transformado en una organización económica y de intercambio bastante poderosa en la zona, en la región del este de Asia. Tenemos los BRICS ampliados, que son como 30, y que tienen una variedad de países muy interesantes. Yo no sé si ustedes tienen noción que India y China son dos países que son rivales estratégicos. Y que tienen y que han tenido tensiones muy grandes a lo largo de su historia y guerra a lo largo de su historia, incluso de su historia reciente. Y de hecho, mientras está en los BRICS y mientras está en la Organización de Cooperación de Shanghái, forma el AUKUS con Estados Unidos, Australia y Japón para actuar en el mar del sur de China contra China. O sea, este mundo que vivimos, y uno de los que quiere entrar en los BRICS, ¿quién es? Turquía, que es el segundo ejército en número de la NATO, de la OTAN. El segundo ejército más numeroso de la OTAN, después de Estados Unidos, es el de Turquía. Y Turquía anda viendo si entra o no en los BRICS.
Lo que quiero decir con esto es que este mundo que viene es un mundo bastante complejo, de alianzas variables, y que la política que debiéramos seguir es una política primero amplia y que varios hemos llamado de no alineamiento activo, que sería una forma moderna de hablar de la tercera posición, pero hacer hablar a los de otros países de la tercera posición no me da para tanto a mí, digamos, no. Pero es esa idea, es decir, no alineamiento en qué, en la búsqueda de los mejores acuerdos para nuestro país, en su posibilidad de desarrollo. Ahora, es obvio que tendríamos que haber entrado en los BRICS, que no haberlo hecho es un error estratégico importante, pero también es obvio que debiéramos haber puesto el acento en integración regional, y desde hace años la estamos tirando al bombo. Y eso con toda la autocrítica que ustedes quieran ponerle. Pero la verdad es que no se ha avanzado. Siempre hay una buena razón, que el otro, que el problema, que se suspende a uno, que viene Bolsonaro, siempre hay alguna razón. Pero lo cierto es que se ha marchitado el Mercosur, ha perdido relevancia incluso en términos comerciales, es decir, la parte del comercio que cada miembro del Mercosur hace con los otros socios del Mercosur es menor en porcentaje, es decir, está salvo el acuerdo automotriz, que fue un acuerdo muy importante que está vigente hace mucho tiempo, todo lo demás está muy paralizado y eso es un problema serio, bastante serio. O sea, nosotros tenemos que tener una estrategia de inserción internacional que tiene que ver con los BRICS, naturalmente. Creo que podría tener alguna relación con el grupo también de la Organización de Shanghái, que es más amplio. Se entiende por qué los chinos hablan de la ruta de la seda y del Belt and Road Initiative. ¿Por qué? Porque el estrecho de Malaca lo cierra un portaaviones de Estados Unidos, punto. Y hay pocos pasos en el mundo. Ya se ha visto que los Houthis son capaces de paralizar el 50% del comercio del canal de Suez. Así que los Houthis, que nadie sabe quiénes eran, que andan algunos medio en pata, pero que tienen armas de Irán y tiran misiles, han demostrado. Bueno, Yemen del Norte siempre fue un pueblo muy combativo, digamos, ¿no? Y de hecho derrotaron a los sauditas que quisieron entrar hasta que hicieron un cese. Entonces ya el canal de Suez está mal, los seguros aumentan, porque hay que dar toda la vuelta a África, muchísimo más caro. Tenés el estrecho de Hormuz, que con la tensión entre Irán y Irak y todo eso siempre es una cosa también. El estrecho de Hormuz también te lo cierra un portaaviones y esa es la salida de Kuwait, es la salida de Irak, es la salida de bastante parte del petróleo. Y el otro es el estrecho de Malaca. ¿Qué más hay? El canal de Panamá, el paso por el Atlántico Sur, entre el Atlántico Sur y el Pacífico. Es lo que ustedes se dan cuenta de la importancia que tenía ese paso cuando no existía el canal de Panamá. Es decir, no pudimos hacer nada por evitarlo, pero la verdad que nosotros somos los principales que perdimos cuando apareció el canal de Panamá. Y ahora se ha abierto el paso del norte, ¿no? Que permite vincular Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega, con pasar por Groenlandia, Río Groenlandia, Canadá y bajar por el estrecho de Bering a Corea. Es mucho más corto que cualquiera de los otros viajes que a cualquiera se le ocurre. Y eso es cambio climático. Ese paso se abrió por el cambio climático. ¿Y cómo se va a resolver hasta dónde llegan las aguas de cada uno de los países, sus plataformas, etcétera? Vamos a ver, porque eso también es fuente de tensiones y de conflictos. Creo que nosotros tenemos
tenemos que aspirar a una sociedad que sea democrática. La democracia ha demostrado que es la mejor forma que tenemos de no matarnos entre nosotros. Los argentinos hemos tenido muchas décadas de guerras civiles, pero es evidente que falta y hay una enorme insatisfacción con varias instituciones de la democracia y con el delivery, como dirían los muchachos, digamos, es decir, con la famosa frase de Alfonsín, que lamentablemente no se ha cumplido: se come, se cura y se educa. Bueno, eso se debe en nuestras sociedades, y nuestras sociedades pareciera que lo han notado. Entonces, pero yo no creo que tengamos, más que liderazgos así más o menos carismáticos y personalistas, no creo que rompamos con todo el esquema democrático liberal. No creo que estemos en una época de implante de regímenes distintos, completamente distintos. Militares no pueden ser, por ahora por lo menos, no se ve esa perspectiva. No somos Asia, en donde hay liderazgo de otro tipo. No se ve un liderazgo de un partido único tampoco. Entonces me parece que hicimos la experiencia de una democracia con algunos contenidos populistas, diría Laclau, o FAT. Es decir, ¿qué viene a ser eso? De la movilización de masas para tener más capacidad frente a las trabas que te ponen el establishment y las paralizaciones que produce el sistema parlamentario liberal tradicional. Bueno, eso ha demostrado ser en parte insuficiente. Lo que sí hace falta es mucha decisión política, pero para tener decisión política hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere transformar. Y por lo tanto hay que tener, creo yo, un programa o puntos básicos de qué vamos a hacer. Parte de la derrota del movimiento popular, del triunfo de Milei, tiene mucho que ver con esto, no solo con un alejamiento del Estado, es decir, el Estado presente, sí, el Estado presente, pero tiene que servir para resolver problemas, no para no resolverlos. Y además tenemos algunas deudas grandes, ¿no? La debilidad del Parlamento la estamos viendo semana a semana y son, luego lo puedo decir, por lo menos preocupantes, ¿no? Es decir, mayorías que no logran el imponente, extorsiones que funcionan, y todo el mundo le parece que eso es más o menos razonable, y bueno, ¿qué vas a hacer si no lo dejas? Eso no es un buen panorama. Y está todo el tema del Poder Judicial, que es un poder que evidentemente no se ha transformado para nada y que tiene una capacidad de reproducción de las relaciones sociales grande. Es decir, sirve, es una fuerza conservadora. Así fue pensado. Cuando Montesquieu inventó la división de poderes, no se le ocurrió que el Poder Judicial iba a ser la revolución. Al contrario, inventó el Poder Judicial como un poder separado para que no hubiera revoluciones, para que si el Ejecutivo o el Legislativo, en el caso de Francia era la Asamblea, ¿no es cierto?, así que hizo la revolución, si le vaya la mano, hay un poder conservador, moderador, que diga, no, muchachos, más tranquilo. Lo que pasa es que nuestro de moderador se ha transformado en conservador, más que en conservador, en reaccionario, más que en reaccionario, en corrupto, y además hay un debate, y con eso voy a terminar porque no, si no ya esto es demasiado, pero digo, el debate es el siguiente y tiene que ver con el Poder Judicial.
La pregunta es una pregunta que me hace siempre un amigo común que tenemos con vos, ¿no? El sistema judicial de la Argentina de hoy es peor, igual o mejor que el que teníamos antes del peronismo, digamos, en el modelo de la Argentina preperonista tradicional. Eso es un debate, ¿no? Porque, bueno, la conclusión que yo he sacado es que es peor. ¿Por qué? Porque en realidad aquel sistema era un sistema obviamente al servicio del capital y sobre todo de los dueños de la tierra. Si venían a ocuparte la tierra, decían, no, pibe, vos mandate porque acá el dueño, el patrón, el fulano. No. Y si el arrendamiento se te acabó, te vas y no pasa nada. En vez ahora, ese poder ni siquiera está acá. Ese poder está afuera. Ese poder está en un botón de la computadora que te manda el CIAI. El otro día me explicaban el RIGI. ¿Vieron el famoso RIGI o RIGI o como se llama? Y me dice, ¿cuál es la inversión? No, me dice uno. El RIGI no es una inversión. ¿Y quién le digo? Es la compra de un derecho a juicio. ¿No? El derecho al CIAI. Es la compra de un derecho a juicio. Vos ponés 200 palos y tenés derecho a un juicio que vas a ganar, porque es el CIAI. O sea que es un tribunal que está del otro lado. Entonces, ante eso, naturalmente, el Poder Judicial, que decide sobre menos cosas importantes, pierde poder relativo y pierde jerarquía. Y es más plausible de ser usado en las peleas más pequeñas y propias de nuestra vida política y económica local. Bueno, yo creo que he hablado un poco demasiado, hay temas que no he mencionado seguro, pero bueno, si quieren hacemos preguntas o si ya se cansaron, huimos todos.